Eh, Tuvo un accidente, ahora sabemos, pero hermano, yo creo que usted es un ejemplo que Dios ha dado de fortaleza, de fuerza, de fe, de amor, porque usted sigue perseverando, pase lo que pase, buscando al Señor. Gracias por haber venido, hermano, lo extrañamos y lo amamos en el amor. Y también, bueno, bienvenida a nuestros hermanos y lo sentimos mucho, hermanita Patti, que Dios le dé fortaleza en su corazón, que Dios le dé pronta resignación y que pues darle gracias a Dios por el tiempo que estuvo aquí, su mami también con nosotros. Vamos a continuar, hermanos, pero vamos a despedir a los pequeñitos para que se vayan a clase. Ya el maestro que va a dar la clase sí está aquí, ¿verdad? ¿O no? Ok. Bueno, ahorita que vayan a clase, ahorita mandamos a alguien que los cuide y que vea ahí por ustedes un poquito. Gracias, hermana Rocío, gracias. Bueno, hermanos, los voy a invitar para que si ya siente que dice ya va a empezar el pastor a hablar y se empieza a acomodar como que ahí ya le falta la almohada para ponérsela a un lado, porque dicen es que la voz del pastor nos duerme, no sé si sea verdad o no, pero bueno, para que si siente que se va a dormir y siente que va a empezar a cabecear, vaya y mójese la carita, lo esperamos para que reciba esta palabra que tiene el Señor para todos nosotros. Me gustaría, hermanos, no sé si alguien habla inglés, que nos pudiera apoyar en tratar de traducir lo que vamos a hablar aquí con Laura, que nos visita. We're trying to find someone to translate everything that we're saying and we're doing here. So, no sé si hay alguien aquí que hable inglés, nos pueda ayudar para que esté cerca de ella y le pueda ir diciendo lo que vamos hablando o lo que vamos diciendo. Y bueno, y si no, pues que el Espíritu Santo le diga en esencia lo que vamos a hablar. Es bien importante porque hoy lo que vamos a hablar es palabra de identidad, de pertenencia, que a veces se nos olvida. Y hay veces, es más, necesitamos saber que pertenecemos a un lugar, necesitamos saber que le pertenecemos a alguien, necesitamos tener nuestra identidad clara, porque si no tenemos nuestra identidad clara, no vamos a ir en caminos seguros, no vamos a estar en convicción de lo que estamos haciendo. Necesitamos tener plena convicción de dónde estamos, de quiénes somos, sobre todo, porque de eso depende, hermanos, nuestra vida. Es más, de eso depende, de esa identidad depende de que todos nosotros podamos recibir consuelo en el momento oportuno, de que todos nosotros podamos recibir lo que necesitamos en el momento oportuno, de que todos nosotros podamos seguir creciendo y perseverando en esta vida, en transformación, de acuerdo a lo que tenemos que cambiar. Realmente necesitamos conocer esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Hay veces se nos olvida. Es más, es algo tan maravilloso y precioso que si nosotros en el Espíritu lo aceptamos y lo recibimos como Dios quiere dárnoslo, les aseguro que nuestra identidad va a estar, ese es un alimento espiritual, vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir empoderándonos más del Espíritu Santo. El conocer a Dios nos va a hacer más poderosos en el Espíritu Santo. Vamos a amarlo más, vamos a conocerlo más y en los momentos de necesidad vamos a saber a dónde ir. Porque hay veces en los momentos de necesidad pues vamos
al que nos lea las cartas, ¿no? Para ver qué va a pasar mañana, y eso no debe de suceder ya nunca. Y bueno, pues acudimos a lugares donde no podemos acudir o a personas que no debemos de ir. Pero cuando conocemos la identidad que tenemos y sabemos lo que tenemos que hacer en ese momento, ahí es cuando se manifiesta el poder de Dios y la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque pertenecemos a un rey, somos hijos del rey. Hay veces que lo decimos en una manera jactanciosa, puede ser, ¿verdad? Nadie me toque porque soy hijo del rey. No de esa manera. Porque si es la voluntad de Dios, te van a tocar para que muestres si eres hijo del rey. No de esa manera, sino de la manera en que nosotros, dice que las aflicciones del justo son muchas, pero Dios tomará control de todas ellas. Ahí es la identidad que debemos de tener. La predicación de hoy se llama Linaje escogido, Real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién se identifica con esto? No todos, es lo que les digo. No todos creen que son hijos de Dios. ¿Quién se identifica con esto? ¿Quién es linaje escogido? Amén. Todos los que estamos aquí y hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos linaje escogido. ¿Sabe que este tipo de predicaciones, hermanos, lo que hace en nuestra vida es que aumenta nuestra fe? Porque estamos escuchando algo que no sabíamos o no nos acordábamos o ni enterados estábamos de esto. ¿Usted sabía que la fe puede ir creciendo de acuerdo a que cuanto más conoces a Dios? Decía el Señor, dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Una vez me dio un poco de risa escuchar en la radio un pastor que dijo: hermanos, ¿cómo es posible que no tengamos fe si aún el grano de mostaza tiene fe? El Señor dijo que el grano de mostaza tiene fe. Y se equivocó, porque el grano de mostaza no tiene fe, porque ni sabe lo que es fe, ni no es nada, ¿no? El Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, mostrando la poca fe que necesitas para creer que Dios estará contigo siempre y en todo momento. Se necesita fe para eso. Ahí es donde nosotros podemos entender la identidad que tenemos delante de Dios. Poquita fe. Dijo el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña: échate al mar, y se echaría. Claro, no vaya a ir y vaya a salir: oh, ese monte que está ahí me estorba, el sol no le da mi casa, Señor, que se haga a un lado. No. ¿Sabe qué? Lo que quiere decir el Señor: ese problema no va a ser más grande que el poder de Dios. Esa situación en tu vida no puede ser más poderosa que lo que Dios promete darte y restaurarte y bendecirte. Esa es fe. ¿Se dan cuenta que necesitamos creer y necesitamos que nuestra fe rompa los límites? ¿Usted sabía que los límites nosotros los ponemos? Nosotros decidimos hasta dónde creemos. Por eso hay veces que nos desanimamos y ante una situación tan fuerte pensamos: no, es que nadie me puede ayudar, no, es que nadie me entiende, nadie puede hacer esto que yo quiero hacer, nadie. Y nos olvidamos que tenemos a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, que no hay límites para Él. Él es el creador de todo y de todos. ¿A dónde más podremos ir? Decía Pedro: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es fe. La misma fe tiene que ver en todos los sentidos de nuestra vida. Por eso les decía, estas predicaciones, ¿sabe qué hace? Que alimenta nuestro espíritu. Porque en este momento tal vez alguien viene muy lastimado o muy derrotado o no sabe ni qué hacer, pero escucha que Dios está aquí y que Él es fiel y que Él nunca lo ha abandonado. Pero Él escucha que ese problema que tú crees que no se puede solucionar, tiene una solución, porque para el que cree todo le es posible. Te das cuenta que tal vez era en vano que estuvieras tirado, porque hay una esperanza viva.
te das cuenta que eres de un linaje escogido. Primera de Pedro 1, del 8 al 9 dice: a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe produce gozo en el momento de crisis. La fe produce seguridad en el momento de crisis. El Señor le dijo a Pedro: ven. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo camine al mar, haz que yo vaya donde tú estás caminando, porque lo que está pasando ahí no es de la tierra. Estoy viendo, mis ojos están viendo algo que no pertenece a la tierra. Estoy viendo la gloria de Dios. Señor, yo quiero tu gloria, haz que yo vaya allá. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Y caminó Pedro por el agua. Estaba probando la gloria de Dios por un momento. El Señor le dijo: ven, no tengas temor, aquí estoy yo, camina, camina por mi gloria. Y caminó. Pero ¿qué pasó? Que Pedro volteó y vio la tormenta y cayó. Pon tus ojos en Cristo para que no te caigas. No te sueltes de la mano de Dios, porque nos vamos a caer. ¿Quieres probar la gloria de Dios? Acércate a Él, porque Él es glorioso, misericordioso, Él es amor. La presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera, hermanos, que lo llena todo. Tú estás en esa intimidad con Dios y no te acuerdas de lo que estabas viviendo y pasando. Te olvidaste de todo. Sientes algo en tu corazón, esa pasión, ese amor por el Señor. Sientes algo que no corresponde a lo que estás viviendo en la tierra, porque hay crisis, hay problemas, pero no te acordaste porque estás delante del Señor. Esa es la gloria de Dios. Ahí es donde queremos estar siempre. Ahí es donde hay seguridad. Nadie te acusará ahí. Nadie te lastimará ahí cuando estás delante del Señor, porque Él te sostendrá y te protegerá con su mano de poder. Pero es necesario que entiendamos dónde estamos parados, qué posición y qué posesión tenemos. Posición y posesión. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer versículo 9 y 10. Seguimos con nuestra predicación expositiva con Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo todos, hermanos. Ya lo tienen en la pantalla también. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe para conocer esta verdad que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que no haya obstrucciones o distracciones para que tu palabra sea dada, porque nosotros venimos necesitando de ti, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos recibir palabras de sanación, palabras eternas, palabras que necesita nuestro espíritu, Señor. Y te damos gloria por todo. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano, vamos a ilustrar esta porción de la Biblia que nos dice que nosotros pertenecemos a alguien y nos pone en una posición, hermanos, de verdad, linaje escogido.
Mire, aquí se manifiesta realmente la misericordia y el amor de Dios tan grande. Tenemos que escucharlo. ¿Sabe por qué? Porque se va a dar cuenta y vamos a estar más agradecidos con Dios por habernos llamado. Mire, usted va al mercado, va a hacer una salsa porque está preparando unas gorditas de chicharrón, ¿verdad? Les voy a mover el hambre para que se desesperen, pero después el Espíritu Santo los va a apaciguar porque la palabra. Pero mire, va al mercado, va a comprar jitomates, por ejemplo. ¿Qué hace usted? Escoge los mejores, ¿a poco no? Los mayugados, no, esos no sirven. Y eso sucede hasta con las frutas. Usted va y quiere lo mejor, ¿verdad? Yo no sé cómo saben cuando compran sandías que les pegan ahí. Yo me imagino, alguien les dirá, está buena o no, no está muy buena. Les pegan y saben cómo está buena. Yo no sé cómo le hacen. Pero mire, otro ejemplo, usted va a comprar ganado, es ganadero. Usted va y ve tanto, ¿qué hace para escoger ese ganado? Usted va y va a escoger lo mejor, ¿verdad? No va a escoger la que va ahí cojeando y va así caminando. No, usted quiere lo mejor. No va a escoger la que casi no le sale lana o la que su lana no es muy buena. No, usted va a escoger lo mejor. Y mire, hermanos, aquí se manifiesta el poder y la gracia de Dios, su amor infinito. Porque para ser linaje escogido, ¿qué vio el Señor en mí para escogerme? Yo no era de lo mejor. Escogió a alguien que hacía maldad, alguien que se portaba mal, alguien que hacía daño a la gente, alguien que hacía drogas, alguien que estaba viviendo mal. El Señor, cuando vino a escoger, no vino a escoger a los más sabios, no vino a escoger a lo grande, no vino a escoger a lo que se ve bien. Hermanos, Dios nos escogió y nos hizo linaje escogido. Pero ¿sabe qué? Escogió a alguien que hacía maldad. Escogió a alguien que su vida no iba muy bien, que golpeaba a su esposa o que golpea a la mujer a su esposo. Escogió a alguien que, si pudiéramos hacer un juicio en ese momento, condenado a 20 años de prisión. Escogió personas que su vida no caminaban como para que Dios dijera, lo vamos a seleccionar porque este es muy bueno. ¿Se da cuenta la misericordia de Dios? Que Dios usó lo más vil y menospreciado de este mundo. Uno de ellos soy yo. ¿Qué vio el Señor en mí? ¿Qué le podía yo ofrecer a Dios para que Él me escogiera? El Señor me vio con ojos de amor. El Señor tuvo misericordia de mí. Dios vio algo que tal vez nadie veía. Vio a alguien que tal vez por el cual nadie daba nada. Mire cómo es Dios tan maravilloso, hermanos. Cuando Dios iba a elegir a David como rey, mandó al profeta Samuel, ¿verdad? Que entre los hermanos, y Samuel hizo marchar a los guerreros, a los hermanos de David, a los más fuertes, y los ponía ahí y les decía, Señor, ¿es este? No es. Estaban buscando al más grande, al más fuerte, al guerrero más poderoso. Pero el Señor tenía otros planes que muestran su gloria y su gracia. El Señor vio algo que nadie veía. El Señor vio algo en nosotros que nadie veía. El Señor estaba escogiendo a alguien que por su gracia lo hacía grande. Y mandó llamar a David. Este es un pastorcito de ovejas, además está re flaquito, está guapo, pero está flaquito. Este no, como este rey, este puede ser rey. Lo que el ser humano ve no es lo que Dios ve. Dios ve cosas maravillosas en todos nosotros, aun cuando nosotros somos malos. Hay designios de Dios ya estipulados, por eso nos llama a su reino. Por eso nos hace linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién lo adquirió? Usted.
¿Se da cuenta lo maravilloso que es Dios? Lo escogió a usted. Usted que nadie daba nada por usted y por mí. ¿Y sabe qué? Le dio vida eterna. Lo hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué tan maravillosa posición tenemos? ¿Qué tan maravillosa elección tenemos porque Dios tuvo misericordia? Sí quedó claro cuando nosotros elegimos. ¿Sí ven la diferencia y por qué las cosas de Dios rompen con el intelecto humano? ¿Sí ven por qué por gracia sois salvos, no por obras? No hay nada que nosotros podamos haber hecho para ser salvos. ¿Sí se da cuenta que nada nos llevaría al cielo? Nada. Así se hace el mejor ser humano, el más bueno, el que ayuda a la gente, el que construyó un hospital, el que construyó 5 hospitales, y piensa uno, ¿me voy a ir al cielo? No es cierto. La sangre de Cristo vale más, vale todo. Y eso es lo que nos lleva al cielo, la sangre de Cristo. Ese es el linaje escogido que Dios ha elegido. Nosotros disfrutamos de esa presencia de Dios. ¿Sabe qué? A costa de su sangre. Mire lo más maravilloso, porque esto rompe el entendimiento del ser humano. Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Él no hizo pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Él murió en la cruz, pero en esa cruz teníamos que estar todos pagando por pecadores. Y Él, siendo santo y no haber hecho nada, por amor a usted y a mí, Él dijo, yo pago por cada uno de ellos. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Se da cuenta? Cuando hablamos del linaje escogido, tenemos que hablar también del contexto. En Génesis, todo el capítulo 15 y 17 nos da una ilustración de la promesa y el pacto que había de Dios con el ser humano acerca de esa elección. A Abraham se le prometió que de sus descendientes iba a ser una gran nación. Y esa gran nación que se estaba cumpliendo, hermanos, porque la promesa de Dios era así. Y en el pueblo se estaba reafirmando porque era la promesa que les hizo. Pero ¿sabe qué? En ese pacto tenía que ver la obediencia del ser humano. Pero el ser humano falló. Dios no falló, Él permanece fiel siempre. Pero el ser humano falló. Había una promesa. Hay veces que nosotros, hermanos, hacemos promesas a Dios y nos olvidamos bien pronto de ellas. Pero el Señor no se olvida. Él es fiel siempre. Siempre permanece fiel. Dios prometió bendecirlos y cuidarlos. El pueblo prometió obedecerlos. Y ese pacto estaba sellado. Pero solo eran buenas intenciones del pueblo, porque desobedecieron y cayeron en idolatría a otros dioses. Éxodo 19:6 dice así. Mire, ya desde el Antiguo Testamento estaban dando una ilustración de lo que iba a continuar en el nuevo pacto. Mire lo que dice Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fue lo que Moisés iba a decirle al pueblo. Pero ya desde ahí se estaba la promesa, se estaba estableciendo un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjese, se estaba dando una posición de todos nosotros. En ese tiempo, el sacerdote, usted sabe cuál era la labor del sacerdote, ¿verdad? Que era llevar el sacrificio y ofrecer el sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Pero el sacerdote tenía que ser el primero en estar bien para poder hacerlo. El sacerdote tenía que limpiar todo eso para poder presentarse delante de Dios. Esa era la labor que se hacía desde los tiempos antiguos. Hay una profecía que vuelve a hablar en el Antiguo Testamento. Las profecías nos seguían hablando acerca de esa promesa que venía. Pero mire algo característico o algo peculiar, ¿no?
que a veces suceden cosas en nuestra vida y no entendemos por qué, pero Dios habla y está hablando a nuestra vida. En muchos aspectos de lo que pasa, Dios habla a nuestra vida. Eso le pasó a Oseas. Usted conoce la historia de Oseas, que Dios le dijo que se casara con una prostituta, si se acuerda. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Sabe qué? Dios le quería mostrar algo. Es más, Dios quería hablarle a todos a través de esa situación. Los caminos de Dios son inescrutables. A veces no entendemos, pero en todo momento Dios está hablando a nuestra vida. En todo momento Dios habla a nuestra vida. Oseas capítulo 1, versículo 9 al 10. Vamos ahí, hermanos. Pensó que no existía un libro que se llamara Oseas. Sí existe un libro que se llama Oseas. Cuando llegue ahí me da un amén, por favor. Si alguien no tiene una Biblia, puede alzar su mano y le hacemos llegar una y se la puede llevar como un regalo de la iglesia, de parte del Señor. Oseas capítulo 1. Vamos a leer versículo 9 y 10. Bueno, vamos a leer el versículo 2, que tiene que ver con lo que vamos a leer en el 9 y el 10. Dice en el versículo 2: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. A partir de ahí venía una enseñanza que Dios iba a dar a través de los hijos que iban a nacer por medio de esa relación. Mire, vamos a leer el versículo 9. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Estaba pasando una profecía acerca de que el pueblo de Israel no quiso aceptar la bendición del Señor. Pero en esta profecía se estaba haciendo una referencia a lo que Dios iba a hacer. Ahora no, porque ellos no lo aceptaron, ahora con todos nosotros. Estaba dando una señal de lo que iba a suceder cientos de años más adelante. Ya se estaba manifestando la obra de Dios desde ahí, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, el 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Se empezó a usar esta palabra hijos, antes era pueblo, pero era una profecía. Al final, todos los que confiesan a Cristo venimos a ser hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque la gente piensa es que todos somos hijos de Dios. No, hermanos, no todos somos hijos de Dios. Y no se lo digo con jactancia, se lo digo con el temor del Señor, para que podamos entender que todos somos creación de Dios, porque Dios lo creó todo, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Sabía eso? Tal vez ahora se está enterando, pero somos creación de Dios. Dice: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Esto era lo que la profecía estaba hablando acerca de ese nuevo linaje que iba a suceder. Esa posición que ahora tenemos en el Nuevo Testamento se nos empezó a enseñar. ¿Por qué Pablo enseñaba y él se enfocaba mucho en hacerle entender a los judíos que ahora era el nuevo pacto y ahora tenían una nueva posición, una nueva posesión delante de Dios y en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque él estaba hablando a los judíos que todavía venían pensando en ese viejo pacto, en esa ley
que realmente, dice la palabra, que si fallaban en uno solo de los mandamientos, fallaban en todos. Era imposible poder estar delante de Dios porque nadie podía cumplir la ley. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer versículo 26 al 29. Gálatas capítulo 3. Versículo 26 al 29. ¿Ya está ahí? Dice, pues todos sois, ¿qué? Hijos, ¿verdad? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? Fe. Y no todos tienen fe. Y no todos reconocen que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y no todos reconocen que para poder ser un cristiano hay que seguir a Cristo, ¿verdad? Pero es necesario tener fe. Y sigue diciendo, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuevamente, hermanos, todos los que están bautizados en Cristo, dice que de Cristo estamos revestidos. Es algo que tenemos que entender, que nosotros estamos revestidos de Cristo. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí estaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios prometió y Dios es fiel y siempre permanece fiel. Todos nosotros gozamos de esa fidelidad de Dios. Todos nosotros tuvimos una posición que Dios nos ha dado. Y como les digo, hermanos, no por algún mérito que hayamos hecho. Porque si hacemos una evaluación de nuestra vida, usted se va a dar cuenta de que, Señor, ¿qué viste en mí? Si yo era malo, fíjese, alguien podrá morir por alguien bueno, pero ¿alguien podrá morir por los malos? Solo Cristo Jesús. Ese es el amor infinito de Dios, ese es el amor eterno de Dios. Real sacerdocio, dice el Señor. El real sacerdocio tiene que ver con las prácticas antiguas, pero también con lo que Dios designó en el tabernáculo, con lo que Dios designó a los individuos que lo iban a seguir, de acuerdo a la adoración que se le iba a dar. Ustedes recuerdan que era el que entraba al altar, al lugar santísimo, era el último que podía entrar, el único, pero tenía que llenar unas características especiales. Y ¿sabe qué? Ahí no era juego. Si no entraba así, moría. Era una posición realmente porque entraba a un lugar santo y nadie podía entrar ahí. Éxodo 19:6 lo mencionó, ya lo leímos. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Está haciendo la división, porque no todos iban a ser sacerdotes en ese acto de sacrificios, ¿verdad? ¿Quiénes iban a ser? Solo la tribu de Leví, solo por medio de los hijos de Aarón, que era de la tribu de Leví. Esa era asignación para ellos, y ellos tenían un régimen estricto de obediencia y de cuidado y de purificación, un régimen estricto. Ellos habían sido puestos en una posición donde la gente podría verlos dignamente. ¿Por qué? Porque esa asignación no era de ningún hombre, era de parte de Dios.
esa posición era solo de ellos. Ahí estaba hecha la división. No todos eran sacerdotes, solo los de la tribu de Leví. Y esa fue una decisión divina. Aarón y su descendencia dijo: harás llegar delante de ti a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:1. Esa fue la orden que Dios dio para que así sucediera. Solamente Aarón y sus hijos. Dice la palabra que a ellos se les consagraba mediante la unción, que era básicamente que se usaba para los vasos sagrados, para el tabernáculo de reunión, para el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios. Y dice que todo eso se usaba para ungir a los sacerdotes. El sacerdote era y estaba puesto en un lugar celestial, apartado, tenía que apartarse, porque había reglamentos también, inclusive de purificación, donde el sacerdote tenía que abstenerse de muchas cosas para poder ser digno de eso. Y dice la Biblia que ellos mismos, es más, no se tenían que preocupar de nada, porque el mismo pueblo los sostenía en todas sus necesidades, porque Dios los había puesto en esa situación y era necesario que se mantuvieran bien y ahí para cuidar esa santidad. El sacerdote, por su consagración a Dios, era tenido como persona muy santa, merecedora de respeto y reverencia. En la actualidad, todavía en la iglesia tradicional se lleva a cabo casi ese mismo sacerdocio arónico. No es arónico, no me malentiendan, pero lo hacen parecer así, como que todavía toda la autoridad la tiene el sacerdote. Él te puede perdonar pecados, Él te puede dar una penitencia para que el asunto esté arreglado. Como que todavía haciendo las prácticas que se hacían antes, y no nos ha caído el 20 que estamos en el nuevo pacto, donde se abrió el camino, hermanos. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Y esto, como les digo, tiene alusión a lo que se hacía antiguamente en la práctica, que todavía se sigue haciendo de esta manera. Inclusive en la iglesia tradicional todavía hay una persona que se le considera la máxima autoridad aquí en la tierra, como intercesor de los hombres y Dios se imagina sustituyendo a Cristo Jesús, nuestro Redentor. Ningún hombre puede ser intermediario entre Dios y los hombres, solo Cristo hombre. Y esto lo dice la palabra, pero no lo hemos entendido o no lo han entendido. Había una posición importante en el sacerdote, inclusive los mismos reyes reconocían al sacerdote y lo respetaban. Miren, cuando Saúl dio la orden de asesinar a los sacerdotes de Nob, sus siervos se negaron a hacerlo y quien lo hizo fue un extranjero. Esto lo puede ver en 1 Samuel 22, 17 y 18. Pero en esa orden Saúl mandó que los mataran, pero no, había un respeto y no se podían meter con aquellos que habían sido usados por Dios. Esa autoridad se mantenía. Salomón no ejecutó a Abiatar, respetando el hecho de que había llevado el arca del Señor. Primera de Reyes, capítulo 2. Salomón también estaba respetando esa parte. No ejecutó a Abiatar, respetando porque él había llevado el arca del Señor. Pero los sacerdotes tenían que caminar en una vida de santidad. Había requisitos. Y se especificaban a través de estatutos de limpieza y purificación que eran muy estrictos. Por ejemplo, ningún descendiente de Aarón podría estar ahí si tenía un defecto físico. No podía ser un levita, no podía, aunque venía de la tribu de Leví, era hijo de Aarón, pero si tenía un defecto, no podía. Mire cómo se calificaba esa posición antes. Tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar a ministrar. No podían tomar vino cuando iban a ministrar. No podían contaminarse tocando cadáver de ningún difunto. No se les permitía hacer manifestaciones de luto, tales como tonsura.
¿Qué es tonsura? Hay veces que me dice alguien, pastor, ¿por qué complica la vida? ¿Por qué no les dice mejor lo que significa y no les dice esa palabra que ni se entiende, verdad? Hay veces pasa así, ¿no? Pero se oye bonito tensura, hermanos, si se los quería mencionar. Tensura es una pequeña sección afeitada de la cabeza en la coronilla y de forma circular. Y mire, decía el Señor que no se hicieran eso, el sacerdote, y se hace eso ahorita. Sí se ha preguntado, esos que están aquí calvitos, bueno, hay unos que así ya quedaron calvitos, pero otros se los rasuraban, nada más les quedaba el copetito aquí como frailes alrededor. Bueno, dice la palabra que no era permitido eso, es tensura. Entonces dicen, bueno, y pastor, ¿y por qué no mejor explica eso y no nos complica con esa palabra? Dice que tampoco se podían afeitar la cabeza y no se podían cortar su barba, y rasgar su piel. Ok, miren, aquí es donde entramos en una parte donde hay actos del ser humano que solo tienen significados de sentimiento o de expresión. Por ejemplo, rasguñarse o hacerse tatuajes o hacerse piercing. Todo eso tiene un trasfondo de una expresión corporal, de un sentimiento que el ser humano quiere hacer. Ya desde los tiempos antiguos explica eso. Y era la forma porque mucha gente o sacerdotes se echaban ceniza en sus cabezas. Esa era una señal de luto o de una aflicción grande. Muchos rasgaban sus vestidos. Si usted veía en la calle a alguien rasgaba su vestido, usted sabía que esta persona estaba pasando por algo grave. Eran expresiones de afuera para expresar algo que estaba dentro, ¿verdad? Y esa era la forma de antes, pero no es la misma. Ya me imagino yo aquí sintiendo algo y romperme el pantalón y romperme la camisa. Y van a decir, este está loco. Los tiempos cambian. Por eso tenemos que entender lo que hacemos ahora. Ya no es lo mismo, es de acuerdo a la cultura. Por eso los tiempos van cambiando. Ahora si me dicen, pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? Bueno, pues esa es la decisión de cada quien al final. Para mí lo que me corresponde es decirles lo que dice la Biblia, pero yo no les voy a decir no se lo haga, ¿sabía usted? Porque yo no tengo el poder de convencerlo. Dios dijo que nos iba a dejar el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Y ese es el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Yo les voy a decir por qué no. Y se da cuenta que eso, ya ve que cuando se rasgan la piel o se rasguñan y eso, son expresiones corporales para expresar algo interno. Se siguen haciendo las mismas prácticas de la antigüedad, pero eso fue una manera de expresión. Ahora la persona que quiere expresarse tiene que hablarlo, porque los tiempos cambiaron. Ya no se puede estar rasgando ni siquiera la ropa, porque los tiempos cambiaron. El sacerdote no podía casarse con una mujer que hubiera sido ramera o divorciada. Eso era también un requisito del sacerdote. La función sacerdotal va unida a la existencia de un santuario o templo, puesto que sus deberes se ejercían en relación con lo que se consideraba que era la casa de Dios. El sumo sacerdote era la única persona que podía entrar al lugar santísimo. Y mire, en el Nuevo Testamento se enseña que dentro del nuevo pacto existe un sacerdocio distinto, ya no el arónico, sino un sacerdocio no constituidos por hombres, sino por Dios. Y regresamos que somos real sacerdocio. Hebreos capítulo 7, vamos a leerlo, hermanos, para que vaya identificando esta parte de la Biblia donde esta posición que Dios nos ha dado. ¿Por qué es el trasfondo? Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7,
vamos a leer versículo del 1 al 4. Hebreos 7, versículo del 1 al 4. ¿Ya está ahí? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, y cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. A esta imagen bíblica se le llama teofanía, porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una teofanía? Otra vez va a decir esas palabras que son tan complicadas. ¿Qué es una teofanía? En el griego, teo, paneia, así se escribe. Teo es Dios y paneia es aparición o revelación divina. Eso significa. Entonces, lo que estamos viendo en la Biblia es de que estamos teniendo una revelación divina de quién es Jesucristo por medio del rey de Melquisedec, príncipe de paz. Hebreos capítulo 8, ahí mismo, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Pero mire cómo lo pone: de tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 10 y 13. Ahí mismo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo que pasó con nosotros. Quiero recalcar esta parte de la Biblia en el versículo 10. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Usted sabía que esto hace la diferencia? De que no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Usted sabía que la palabra tiene que llegar a nuestro corazón para poderla vivir? Porque hay veces podemos tener mucha sabiduría, podemos recitar 20 versículos a la vez, podemos conocer la Biblia de pies a cabeza, pero eso no quiere decir que la conozcamos, ¿sabía? Que conozcamos a Dios. ¿Qué es lo que nos hace? Es vivirla. No solo seas oidores de la palabra, dice la palabra, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de ella. Realmente, hermanos, lo que nos hace cristianos es oír y vivirlo. Por eso el Señor decía: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Cuando esto sucede, hermanos, cuando oímos, el Espíritu lo recibe. Pero ¿sabe qué? Algo pasa en nuestra vida. Algo pasa en ese momento. Algo redarguye mi corazón cuando algo me está diciendo el Señor, porque el Espíritu Santo lo está recibiendo, mi espíritu lo está recibiendo. Y mi corazón se empieza a hacer pedazos o cachitos. Ahí se está efectuando ese poder de la palabra de Dios. Ahí es donde podemos ver que no solo lo escribía en nuestra mente, sino también nos está escribiendo en el corazón. La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo.
hermanos, nos va a tocar las entrañas, nos va a tocar hasta lo más profundo, lo que nadie ve. A donde nadie ha podido llegar, ahí va a llegar el Señor. Ahí es cuando hay cambios en nuestra vida. Porque has escuchado los consejos de la gente o de tu familia o de tu pareja o de alguien. No, es que ya debes de cambiar. No, es que ya sé diferente. ¿Y sabe qué va a pasar? Nada. Porque nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Pero Dios sí puede entrar ahí. Dios puede hacer ese corazón que ha sido de piedra, lo puede hacer de carne. Ningún psicólogo, ningún doctor, ningún sacerdote de la tierra, solo el sacerdote que está delante del rey sentado a su diestra en ese momento. Ese sacerdote es el único que puede entrar ahí donde nadie ve, el que puede cambiarte. Si tú has pensado, es que yo no cambio, no puedo, es que no has conocido a Cristo y su poder. Ahí es cuando nosotros entendemos, wow, entonces sí hay esperanza. Lo que yo creí que nadie lo podía hacer, ahora sé que Dios lo puede hacer. Es más, antes de que tú digas tu necesidad, Dios ya la sabe. Dios ya la sabe. Dios sabe lo que vas a decir antes de que tú lo digas. No sigamos ocultando esa necesidad que hay. Clamemos al Señor. No pensemos que es que Dios no sabe lo que pasó. Ya lo sabe, pero está esperando que se lo digas para levantarte en el poder del Espíritu y sanarte. Dios ya lo sabe, solo nos está esperando. Sucedió una transición. Ya no somos pueblo, ahora somos hijo. Siendo sacerdotes podemos acercarnos a Dios. ¿Usted sabía? Ya no necesita ir con el de la parroquia y decirle: ay, padrecito, es que mire, es que yo vi esto y ay, Señor, y que soñé, y como una Chabelita que por ahí salía en la tele, no sé si todavía. Ya no podemos ir ahí nosotros así. Ya no podemos, se ve que sí ven a la Chabelita. A mí me lo contaron, yo ni sé ni quién es, me dijeron. Pero mire, ahora nosotros no tenemos que hacer eso. Ahora usted puede entrar al lugar santísimo. Usted puede entrar a la presencia de Dios en el momento que usted lo quiera. En el peor sufrimiento, en la peor crisis, usted puede ir corriendo a los pies de Cristo y hallará socorro y sanación. Porque se abrió el acceso. Usted y yo no podíamos ir por nuestras fuerzas. Usted y yo no podíamos ir nada más porque nos dijeron que ahí fuéramos. Ahí ve, ahí te van a sanar. No, nosotros podemos ir porque la sangre de Cristo nos dio acceso a esa posición y a ese lugar nada más. Ese es lo maravilloso, hermanos. ¿A dónde nos podemos acercar? Tenemos el boleto, pero ¿sabe qué? No quiere hacer uso de ese boleto. Por eso luego nos caemos y nos afligimos y estamos tirados en casa y hacemos otras cosas que no corresponden. Hermano, ya puede ir con el Señor, no se espere, levántese, porque ahí habrá sanación. Hebreos capítulo 4, vamos a leer el capítulo 4, hermanos. Versículo 14 y 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que acercarnos. Y además lo dice confiadamente: hey, ve tú ahí porque ahí perteneces, no eres un extraño.
No eres a ver si te reciben, no, tú perteneces, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener esa convicción de verdad. Oh, puedo acercarme confiadamente. Puedo recibir lo que estoy necesitando porque Él es mi Padre y Él me ama y Él me cuida. Y también me va a regañar cuando me porte mal. También me va a disciplinar cuando me porte mal, porque Él es mi Padre y me ama y quiere lo mejor para mí. Eso es acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En el momento que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y nos ha hecho hijos de Dios, en nosotros se ejerce un poder que tal vez usted todavía no ha entendido que tiene, y yo también. Todos nosotros tenemos un poder. ¿Usted sabía sobre el pecado y sobre Satanás? Porque Dios venció, porque Dios venció a Satanás, porque en la cruz, en la muerte y resurrección venció la muerte. Y esa misma posición y situación nos dio el Señor. Nosotros podemos vencer el pecado. ¿Usted sabía que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros? Hay veces que caemos, pero porque lo dejamos. Pero usted y yo tenemos el poder de parar eso. Hay poder en nuestra vida en muchos sentidos. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, pero a veces es necesario. Hay poder en nuestra vida, hermanos, porque el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos la capacidad de poder vencer cualquier obstáculo. Nos dio ese poder. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Resistir las acechanzas de Satanás. Ponte el escudo de la fe, para que los dardos del enemigo no te hagan daño. ¿Se da cuenta que podemos tener toda esa protección? Las riquezas de Dios son inescrutables. ¿Sabía usted que el Señor a usted le puede dar el poder de revelación de la palabra? Los testimonios de Dios se los puede revelar Dios a usted. Lo que no a cualquier ser humano se lo revela, solo a los hijos. Dice, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, porque el patrón no le dice lo que va a hacer al siervo, pero sí se lo dice al amigo. Usted no se imagina las maravillas que hay en la palabra de Dios, de bendición, de crecimiento, de exhortación, de riqueza en nuestra vida. Y usted y yo tenemos la capacidad de poder entender lo que Dios dice, para que usted cuando hable del Señor les pueda decir, el Señor dice así. Tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que luego no la aprovechamos. Pudiéramos nosotros escudriñar las Escrituras de día y de noche, como en el Antiguo Testamento se ordenaba. Hermanos, ustedes y yo de verdad que haríamos maravillas en el nombre del Señor. El Señor nos usaría de una manera muy grande. Pero hay que ser sinceros, hermanos. Hay veces que la Biblia se abre solo hoy y se va a abrir el siguiente domingo, la verdad. Pero nosotros tenemos la capacidad de escudriñar las Escrituras, de tener nuestros devocionales, y Dios nos revelará su palabra, lo inescrutable. Lo que tú le pongas a leer a otro ser humano que no conoce a Cristo, para él son locura, pero para ti va a ser verdad y revelación de Dios y poder de Dios. Eso nos lo da el Señor. Nos ha dado vestiduras blancas. Ahora ya nuestras vestiduras son blancas. Veníamos manchados con nuestra ropa, pero nos dio una vestidura blanca y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y se los he ilustrado muchas veces, hermanos, cuando celebramos la cena del Señor. No todos
fueron invitados para la cena del Señor. O no todos son invitados. Muchos se les invitará, pero muchos no van a querer esa invitación, la van a rechazar. Pero los que estamos aquí ya fuimos invitados a la mesa del Rey. Y lo he puesto de esta manera, hermanos. ¿Qué haría usted si el Trump lo invita a una cena de gala allá en la Casa Blanca? Dice uno, yo no iría porque me va a deportar. ¿Qué haría? No, en serio, que le llegara una carta así: Salvador Gobea, atentamente el señor presidente de los Estados Unidos, Trump, lo invita, señor Salvador Gobea, para que asista a la noche de gala que vamos a tener. Uy, ¿cómo se sentiría, hermano? ¿Verdad? Se pondría el mejor traje, ¿verdad? Iría hasta con su mica por si acaso, ¿no? No, no es cierto, hermano, no es broma, no. Pero ¿cómo nos sentiríamos realmente, ¿verdad? Uy, no, ¿qué vería en mí el presidente? ¿Me conoce? A lo mejor vio un TikTok que hice y me contactó y por esa manera me conoce. Hermano, mire, nada se compara con la invitación que nos ha hecho el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se compara con ningún ser humano, así me diga Trump, me diga el que usted quiera, no se compara con que el Rey lo ha invitado, le llegó su invitación y ¿sabe qué? No fue por algo que hizo, no fue por el TikTok, fue porque usted creyó en el sacrificio de Cristo y esa invitación llegó. Por eso debemos de sentirnos contentos y bien contentos y orgullosos de que cuando estamos aquí somos invitados de Dios. Somos hijos del Rey. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso es lo que somos. Qué maravilloso, hermano, pensar. Hay veces que uno siente el ánimo bien decaído y sientes que nadie te ama y sientes que todos te odian y sientes que nadie te quiere y sientes que todos te atacan y te sientes mal, pero recuerdas la posición que tienes y te levantas en el poder del Espíritu. ¿Qué me apartará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, escasez, necesidad? Nada me apartará del amor de Dios. Debemos de levantarnos en el poder del Espíritu y caminar de esa manera, perseverando, buscando las cosas de Dios, saliendo adelante de cualquier situación que se presente, cualquier conflicto, cualquier necesidad. Hermanos, tenemos acceso porque ya fuimos un linaje escogido. Y como lo dije al principio, cuando el Señor nos escogió, no buscó al más maduro o al más ponchado o al más alto o al más sabio. No, escogió al más flaquito, al más chimuelo, al que se le veía. O sea, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por su gracia nada más. Qué maravilloso saber que el Señor nos ha escogido. Póngase de pie, hermano, vamos a cerrar con esta palabra. Quiero que, hermanos, queremos que se lleve en su corazón la palabra de Dios, que llegó a la mente, pero que ahora llegue al corazón también. Porque de esto depende que nosotros sigamos caminando día con día. Hay veces no va a ser muy bonito el día de mañana o el día de pasado mañana. Hay veces no es tan bonito que no quieres ni siquiera que venga el siguiente día porque no está tan bonito. A veces queremos, ahí llega un momento de desesperación que decimos, Señor, ya ven por nosotros, no retardes tu venida, ya ven por tu iglesia, porque sufrimos, porque padecemos, porque nos duele, Señor, ya ven. A veces nos sentimos de esa manera que ni siquiera ganas de ir a trabajar al siguiente día, ni ganas de comer. Pero esto va a seguir pasando mientras estemos aquí en la tierra. Es mejor entender dónde estamos parados y en qué lugar estamos situados ya en este momento. Es mejor entender que nosotros fuimos escogidos inclusive para padecimiento también.
Los padecimientos van a estar en nuestra vida, no estamos excluidos, como mucha gente piensa. Es que tú eres cristiano, ¿por qué te pasa esto? Esto no tiene nada que ver. Somos seres humanos y ya son tiempos establecidos en todos. Van a suceder cosas, pero muchas de ellas, ¿sabe qué? Son para probarnos. Probar nuestra fe, nuestra fortaleza, probar cuánto necesitamos, inclusive la dependencia de Dios. Hay veces que Dios nos va a poner en situaciones donde solo Él quiere que le adoremos, aun cuando a mí me está causando dolor. ¿Y usted sabía que en los momentos de más dolor y de crisis, cuando levantas tus ojos y adoras al Rey, recibe gloria y alabanza? Y el Señor te levantará en el poder del Espíritu, porque está viendo que no importa cómo estás, pero tú lo amas y lo adoras y confías que todo va a estar bien. Eso es entender dónde pertenecemos. Primera de Pedro 2:9, no vaya ahí, solo escuche, lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Tómelo para usted, hermano, es de usted, agárrelo, óigalo y póngalo en su corazón. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la posición que Dios nos ha dado. Vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta que no tiene que ver con nosotros sino con Dios? Adore al Señor, hermanos. Vamos a tener este momento de intimidad. Si alguien en el momento necesita oración porque viene y el Señor ha hablado a su vida y siente que necesita ser fortalecido por el Señor por medio de una oración, puede pasar al frente.